Aló, Sandra, Javier. Hola Diana, muy buenos días. Buenos días, Sandra, ¿cómo están? Súper Qué bien. Hola Diana, bueno. buenos Buenos días días. para todos. Gracias. Les solicitamos, por favor, a las personas que tienen encendidos sus micrófonos tan amables, los desactiven. Muchas gracias. Bienvenidos. Aló, Sandra, ¿nos escuchas? Sí, te escuchamos perfecto. Listo, ya hicimos la presentación, ya pueden iniciar con el conversatorio. No, pero no te escuchamos la presentación. ¿No me escucharon la presentación? No. Ninguno. Ay, No. qué pena. Y tenía el micrófono encendido. Bueno, no sé entonces qué pasó. Bueno, voy a hacerla brevemente. Hoy en la Corporación FENALCO nos acompaña Javier Ignacio Pérez Burgos. Él es el gerente nacional del área de reducción de pobreza e inequidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, a quien le agradecemos haber aceptado nuestra invitación para el conversatorio Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 en Colombia. Nos acompaña como moderadora nuestra directora ejecutiva de la Corporación FENALCO Solidario Colombia, Sandra Sierra Vélez. Muchísimas gracias por su presencia y bueno, podemos entonces dar inicio al espacio. Muchas gracias. Muchas gracias Diana, Javier, muy buenos días, a todos muy buenos días. Desde nuestra corporación hemos creado este espacio de manera muy especial para hablar de este importante tema. ¿Cómo estás, Javier? Sandra, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo muy especial a todos los empresarios que nos acompañan en esta sesión de hoy. Encantado de estar acá. Gracias. Bueno, me imagino que este espacio se llama Café y vamos a hablar de ODS. Me imagino que ya tienes tu cafecito. Sí, por supuesto, acá está el cafecito. Y mucho frío en Bogotá. Mucho frío en Bogotá, pero pues con el café el frío se pasa mejor. Bueno, te cuento que el mío, este es mi segundo, Ah, imagínate, cómo me el encanta. mío también, ya hasta ahora uno va por la segunda tanda. Así es. Bueno, Javier, vamos a entrar entonces en materia. Javier tiene mucho conocimiento en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en el tema de la reducción y Pues en si la no le pobreza, pusiste el pero banner a nadie. vamos a hablar No, antes. yo no la coloco. Me ayudan por favor cerrando algunos micrófonos, gracias. Vamos a hablar un poquito de estos objetivos de desarrollo sostenible. Yo te comentaba que desde nuestra corporación pues hemos sido unos abanderados del tema, nos encanta contribuir y de hecho pues lo tenemos asociado a todo el portafolio de los servicios de nuestra corporación porque creemos que este es un tema que tenemos que trabajar en equipo y que no solamente esas metas tan ambiciosas que tenemos y que el Estado obviamente viene haciendo una generación de cultura, sino que el sector empresarial pues tenemos que articularlos y entrar a sumar. La primera pregunta que quiero preguntarte es, ¿qué tanto Colombia ha avanzado en los objetivos de desarrollo sostenible? Es decir, sé que algunos objetivos están un poco más cercanos a esas metas, otros más lejanos, pero Colombia está comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Hemos avanzado en ese recorrido, Javier? Sandra, gracias. La respuesta inmediata es sí, Colombia está altamente comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Claramente, estos dos últimos años y los efectos negativos que nos trajo la pandemia ha implicado un rezago en ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que recordemos que son esas metas que varios países, más de 170 países, se comprometieron en el 2015, que tienen que ver con temas como la erradicación de la pobreza, la erradicación del hambre, mejores condiciones de salud, de educación, también abordar los temas de sostenibilidad del planeta, el agua, el medio ambiente, y generar sobre todo pues condiciones que permitan que la mayoría de las sociedades logren el desarrollo que quieren. Entonces, pues Colombia ha sido protagonista de la definición
de esas agendas cuando empezaron a negociarse en el 2011 y finalmente se protocolizaron en el 2015. Sin embargo, yo creo que es importante ver que esa agenda, esa hoja de ruta que se planteó al 2030, parte de los cambios recientes es que antes esas agendas estaban básicamente impulsadas por el gobierno, el sector o la inversión pública. Hoy somos conscientes que esto es una tarea de todos. Realmente para lograr erradicar la pobreza, erradicar el hambre, lograr unos mínimos estándares de educación, de prácticas laborales y sobre todo que sean sostenibles y nos permitan conservar este planeta por muchos años, pues ahí necesitamos a la sociedad civil, al sector privado, a los empresarios, a la cooperación internacional. Entonces, por eso es que estos objetivos tienen esa agenda mucho más amplia. Hoy, ¿cuál es el desafío? Estamos pues a 8 años de culminar esa agenda, lo que llamamos nosotros en Naciones Unidas la década de la acción, es decir, esa última década para cumplir esos objetivos. Colombia ha tenido un desempeño importante, satisfactorio, pero todavía tenemos desafíos importantes. Nosotros tenemos hoy estimaciones que con la senda de cumplimiento que tenemos en materia de los objetivos de desarrollo sostenible, solamente vamos a lograr cumplir a 2030 un 40% de las metas propuestas. Es decir, Ok. estamos en un Un punto 40%, discúlpame Javier, un 40% de las metas de todos los objetivos de todos de o todos los objetivos, sí, de ok. hecho, de todos los objetivos. Eh, solamente con lo que tenemos hoy, trazabilidad, y ya explico un poquito de eso, que es eso, que son las fuentes de inversión pública que están atadas al cumplimiento de los objetivos. Primer punto, no es un tema solamente de presupuesto. Nuevamente, las simulaciones que nosotros tenemos, así incrementáramos el presupuesto en magnitudes importantes, estamos hablando de 15, 20, 25%, aún así, Llegamos al 40. podríamos llegar al 60%. Ok. ¿Cuál es el punto acá? Que necesitamos empezar a cambiar cómo hacemos las cosas. Es decir, Ok. tenemos que mejorar la forma en que los recursos están dirigidos a cumplir estas metas. Un movimiento reciente que hemos abogado desde del PNUD tiene que ver con hacer que los presupuestos, por ejemplo, públicos, estén diseñados en función de un cumplimiento de resultados de los ODS. Que sepamos que cuando Colombia aprueba su presupuesto, pues que el presupuesto esté, que sepamos eso, por ejemplo, cómo o cuántas personas nos va a ayudar a sacar de la pobreza. Recordemos que hoy en el país cerca de 19.6 millones de colombianos viven en una situación de pobreza monetaria y eso pues es bajo cualquier estándar todavía inconcebible. Esto un poco como desde la parte pública que tiene el mayor avance, por ejemplo, en reconocer, en trazar y identificar cuál es su aporte a los ODS. Pero tal vez el reto y yo creo que la oportunidad está, y qué bueno que estemos en este espacio conversando sobre el tema, es cómo hacemos para que el sector privado, para que el sector empresarial, que es la columna vertebral de la economía de Colombia, pueda identificar, reconocer y aportar más a estas iniciativas. Entonces, yo creo que el desafío está en dos partes. Lo primero es
aunque ha ido mejorando en el tiempo, que cada vez más el sector privado sea consciente que tiene un rol que jugar en el cumplimiento de los ODS, que sus modelos de negocio tienen una contribución importante a los ODS y sobre todo que es un buen negocio. Y es un buen negocio ¿en qué sentido? En que pues tener atado el modelo de negocios al cumplimiento de la Agenda 2030 es una buena señal para los inversionistas, los reguladores, por supuesto los accionistas, las personas vinculadas a las empresas. Eso, la reputación. La reputación, entonces eso es un buen negocio y toca empezar por algo. Nosotros pues desde el PNUD hemos avanzado en iniciativas que arrancan a que el sector privado y empresarial empiece a reconocer y tener en cuenta pues cuál es su rol en el cumplimiento de esta agenda y pues ya los casos un poco más avanzados y sofisticados en donde las empresas están certificándose en el cumplimiento de la agenda ODS, así como los estándares de sostenibilidad social y ambiental, que nuevamente son señales al mercado, a inversionistas y esta es la oportunidad que tenemos en el país. Así que, pues para concluir esta pregunta, yo diría, Colombia ha tenido avances importantes, pero necesitamos un compromiso mucho más fuerte del sector privado, pues que debe ser el protagonista en esta década de acción a cerrar esas brechas y lograr que Colombia avance lo que más pueda en el cumplimiento de los ODS. Ok, Javier, te agradezco como la introducción, me gusta mucho el concepto de los empresarios son la columna vertebral de los ODS y en general de la sostenibilidad. Realmente nosotros desde la corporación la tenemos muy clara, sin empresas no avanzaremos en temas de sostenibilidad. Entonces es muy importante cuidar esa connotación empresarial que son los jalonadores importantes de estos objetivos. Frente a lo que me acabas de mencionar, yo quisiera profundizar en un tema y es que me mencionas que estamos alrededor del 40%, me quedó sonando el dato, y me dices que en todos los objetivos. En términos generales, ¿cuáles son los objetivos que tenemos en este momento como país más críticos que necesitamos para que digamos que tengamos claro ese mensaje? Sé que hay unos objetivos que van más avanzados, otros que menos, pero si el sector empresarial hoy quiere sumar a esa contribución de esas metas de país, ¿cuáles son esos objetivos que en esas métricas que ustedes tienen al 2030 tenemos que desarrollar más y que tenemos que contribuir más? Muy bien, Sandra, pues Mecho, pues de los 17 objetivos hoy, y pues como es natural tras los efectos negativos que nos trajo la pandemia, pues tenemos pues un rezago importante en el objetivo de desarrollo sostenible número 1, de la erradicación de la pobreza. También tenemos unos rezagos importantes y que seguramente vamos a seguir viendo en el ODS 4 en materia de educación y por supuesto en el ODS 8 y 11 que tienen que ver pues con el mercado laboral y la sostenibilidad de nuestra economía. Pero quisiera, por ejemplo, y aprovechando este espacio, entender por qué es importante que el sector empresarial sea consciente de la situación en la que estamos, por ejemplo, en el ODS 1 de la erradicación de la pobreza. Conversamos de que pues hoy en Colombia pues hay 19.6 millones de colombianos que viven en condición de pobreza monetaria. De acuerdo a las últimas cifras, también pues 16% de los colombianos están en condición de pobreza multidimensional y muchas veces uno lo que no logra conectar y descifrar es pues en dónde están en estos colombianos, de hecho, en qué situación están
los vemos, los identificamos. Y algo que hemos intentado nosotros recientemente es identificar, pues, estas personas hacen parte del aparato productivo del país, es decir, están conectadas de alguna u otra forma con el sector empresarial que jalona la economía del país. Y por eso, pues, nosotros hacemos una invitación a que, pues, tenemos herramientas muy sencillas, por ejemplo, para que una empresa diagnostique cuál es por ejemplo, el indicador de pobreza multidimensional de su personal, de sus proveedores, de su cadena de valor. Y ahí están esos 19.6 millones de colombianos. Pero, por ejemplo, cuando una empresa se da cuenta, y nuevamente, pues, la pobreza es multidimensional. De hecho, no, pues, muy seguramente, pues, en algunas empresas las personas no tienen problemas de nutrición, pero de pronto tienen dificultades para que sus hijos tengan acceso a servicios de salud. Algo que hemos encontrado y que es también fascinante, sobre todo cuando las empresas hacen ese ejercicio, es, por ejemplo, darse cuenta que una parte de su personal o de las personas vinculadas a las empresas están en situaciones de deuda, es decir, tienen problemas financieros. Y cuando un hogar, cuando una persona tiene problemas financieros o de pronto está vinculada a esquemas de financiamiento no sostenibles, eso es una barrera claramente al progreso y sobre todo, pues, a la posibilidad de cumplir y cerrar esas brechas en aspectos como educación, salud, mejoras en el mercado laboral. Entonces, pues, acá la invitación que hacemos es que, por ejemplo, las brechas que hoy existen en los ODS en materia de pobreza en el mercado laboral no están alejadas del motor de la economía, del sector empresarial del país. Están altamente conectadas. Y por eso desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde el PNUD, queremos invitarlos a hacer esos ejercicios, a identificar de qué forma o cuál es la situación en materia de esos indicadores multidimensionales que pueden estar afectando, pues, claramente a las personas vinculadas a sus negocios, pero por ende también a esas personas que hoy se encuentran con algún tipo de carencia o de barrera para cumplir su desarrollo en el país. Ok, no, interesante esa herramienta que ustedes tienen y creo que has sensibilizado de manera importante cómo los empresarios nos podemos vincular, obviamente, en este objetivo. Quiero cambiar un poco, si te parece bien, Javier, el tema, mirando todo este tema de Estocolmo más 50, que trabaja un poco el tema de cambio climático y las metas. ¿Por qué no hablamos un poco del tema de cambio climático? ¿Qué es Estocolmo más 50? Los empresarios, cuando escuchan eso, ¿qué es? Muy bien, gracias. No, pues importante, mucho. Estocolmo más 50, pues es una iniciativa de Naciones Unidas, donde está vinculado, pues, el PNUD, y tiene que ver principalmente con hacer conciencia a nivel global de la crisis climática que afronta el mundo. El primer encuentro fue precisamente hace 50 años en Estocolmo, y la idea es hace 50 años después hacer una revisión y cuáles son esos desafíos en materia de la crisis climática que evidentemente enfrenta el mundo. Hoy claramente estamos ante una situación muy difícil, y es que nos estamos alejando más de esas metas y de esos acuerdos de cumplimiento para mitigar la crisis climática. Esto derivado, pues, claramente de los efectos de la pandemia, los cuales se agudizaron ahora con el conflicto, por ejemplo, en Rusia y Ucrania, y que ha tenido, por ejemplo, un desenlace negativo
en las cadenas de suministro y la provisión de commodities a nivel global. Esto pues haciendo más difícil que los países, tanto los de ingresos altos y mucho más aquellos como Colombia de ingresos medios, puedan cumplir con estos objetivos. Entonces yo creo que realmente la invitación es, siempre se ha pensado que estos problemas de la crisis climática tienen que empezar de arriba hacia abajo, es decir, pues son los países más industrializados, de altos ingresos, los que tienen que liderar la agenda y así arrastrar pues, a los países pues, que no tienen tanta participación en los efectos contaminantes, por ejemplo, de, de la producción y explotación de hidrocarburos, pero pues que sufren las consecuencias. Y yo creo que hoy la invitación es diferente. Es decir, hoy creo que realmente para atender la crisis climática, la lógica debe ser un poco más de abajo hacia arriba, y eso es parte de lo que se está promoviendo en este nuevo encuentro que ha tenido, pues que ha sido altamente participativo, y en donde las pequeñas, medianas y microempresas están aportando y viendo pues cómo desde su rol están teniendo modelos de negocios. Creo que tenemos un micrófono abierto. Por ahí tenemos un micrófono, yo creo que sí. ya. Están aportando realmente a combatir esta crisis climática. ¿Y en qué sentido? Pues hoy podemos ver que cómo pues el sector de las MIPYMES puede fácilmente contribuir a reducir lo que nosotros llamamos el triple efecto de la crisis climática, en cómo el modelo de negocio no genere alteraciones en el clima, cómo no afecte los inventarios o la pérdida de naturaleza y biodiversidad en su modelo de negocios, y finalmente cómo generar modelos de negocios que disminuyan o reduzcan al mínimo nivel pues la contaminación y la producción de residuos. Hoy yo creo que son temas indispensables, y este encuentro, después de 50 años, pues quiere generar conciencia sobre esto. Hoy, nuevamente, así como estamos en la situación de los ODS, las metas que nos hemos planteado en materia de reducción del calentamiento global no se van a cumplir, así si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo. Necesitamos un cambio, sí. Y si no, pues lo poco que tenemos pues no nos va a alcanzar por mucho tiempo. Acá tal vez Sandra mencionaría precisamente el informe de desarrollo humano que produjo el PNUD a nivel global el año pasado. Se centra en eso, en que hoy ya tenemos cómo medir la capacidad de renovación de recursos o de consumo de recursos a nivel global y a nivel de países. Es decir, al cuánto tiempo un país se consume los recursos naturales que es capaz de reponer cada año. En el caso de Colombia, por ejemplo, está estimado que Colombia en un año corrido está consumiendo sus recursos entre enero y septiembre o enero y octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cada año, en el último trimestre del año, estamos pues, disminuyendo como ese acervo de recursos con los cuales podemos producir, y pues nuevamente pues que las empresas puedan producir. Esto necesitamos cambiarlo, si no pues vamos cada vez más perdiendo la capacidad de generar nuevos recursos si seguimos pues consumiéndonos más allá de lo que podemos reponer. Así es.
para continuar con el tema ambiental, que la verdad nos gusta mucho desde la corporación, pues estamos supremamente comprometidos con estos temas ambientales. Te cuento que pues buscamos democratizar inclusive el mismo concepto de la huella de carbono, que desde los pequeños empresarios trabajen y se vinculen haciendo sus mediciones, y ahora vamos a trabajar el tema de economía circular. Yo veo un gobierno muy activo con estos temas, con todos los temas ambientales. Tenemos una meta y es disminuir el 51% de las emisiones al 2030, ¿es correcto? Y al 2050 ser carbono neutral. ¿Lo vamos a lograr? La respuesta rápida, Sanders, con la tendencia actual, no. No, Okay. entonces, por eso la invitación y la reflexión en el marco de estas conversaciones globales es qué podemos hacer y qué cambios necesitamos hacer para cambiar esa tendencia. Okay. Porque no estamos logrando disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Los modelos de negocio pues tienen altas presiones ahora por pues, incrementos en los precios del petróleo, disrupciones de las cadenas de suministro, incremento en los precios de los commodities. Entonces, la pregunta y tal vez el espacio de reflexión que sucederá en algunas semanas en Estocolmo es este tipo de crisis, este tipo de crisis que seguramente van a ser recurrentes, van a ser más inesperadas. ¿Cómo hacemos para convivir con una frecuencia más alta en este tipo de crisis sin afectar estos modelos de desarrollo o estos modelos un poco más orientados a conservar el planeta y bajo principios de sostenibilidad? Yo creo que la conversación está abierta y son precisamente, pues creo que las experiencias muchas veces de pequeñas, medianas empresas con nuevas apuestas en temas de sostenibilidad, las que van a permitir cambiar o mover la aguja en este sentido. Claro. Pues recordemos, y pues ustedes lo tienen perfectamente claro, que en números, en volumen, pues realmente el sector empresarial en Colombia pues es de pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues eso abarca muchas personas y sobre todo pues la posibilidad de que también los hogares estén conectados con estos principios. Así que hoy estamos en esta conversación a nivel global de qué podemos hacer para cambiar cómo funcionan las cosas. Yo creo que el mensaje es muy claro, Javier, y pues desde los empresarios tenemos un gran desafío en estos temas ambientales. Nuevamente lo menciono, o sea, tenemos que hacer los procesos adecuados, hacer esas mediciones serias y contundentes, hacer procesos de mitigación, hacer compensaciones, o sea, si el sector privado... Perdón, Sandra, que estás me en... cerraron, no, es que me cerraron el micrófono, que a veces vemos el tema de cambio climático muy lejano, muy de que eso no nos va a afectar, y todos los negocios nuestros, si los miramos a 10 años, van a tener una incidencia importante con respecto a este tema. Entonces es nuestro deber como sector empresarial que los temas ambientales se toquen de manera contundente y, como bien lo menciono, pues medir esos impactos, bajar las emisiones y obviamente en lo posible hacer temas de compensación, ¿cierto? Nuestra directora de servicios ambientales me mandó una pregunta que te lo voy a hacer y aprovecho este espacio para que todos los que quieran hacerle preguntas a Javier me las escriban por favor en el chat, que estaré viendo el chat. Y te quiero contar, Javier, algo que nosotros, este espacio es patrocinado por una empresa que queremos muchísimo a nivel nacional, seguramente la disfrutas mucho, que es Frisbee. Y acá tenemos a su líder, que es una líder muy comprometida con todos los temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A Liliana le damos un saludo muy especial. Entonces, voy a aprovechar, te voy a
te voy a contar, te voy a mostrar la pregunta, y ella me pregunta, teniendo en cuenta los niveles de contribución a los ODS por parte de diferentes países, ¿tú consideras necesario si haga una prórroga al marco del tiempo del cumplimiento, por ejemplo, extender hasta el 2050 la Agenda 2030? Ok. No, creo que es una pregunta muy, muy interesante y que ha estado en discusión. Inmediatamente, por ejemplo, tuvimos los primeros efectos negativos de las políticas para manejar la pandemia. Pues como usted, la pandemia afectó directamente la posibilidad de generación de ingresos de muchas personas, particularmente también en países con debilidades en sus sistemas de protección social y ha generado pues crisis pues, de un poco más largo plazo, por ejemplo, en los mercados laborales. Entonces, una buena parte de la discusión era si se podían mantener las metas, si se cambiaba el tiempo. Y mi opinión personal es que pues, no es estratégico en este momento. Yo creo que así como, por ejemplo, durante la vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre el 2000, 2005 y el 2015, tuvimos varias crisis a nivel global. Una de ellas, principalmente la crisis financiera del 2008, la agenda nunca se cambió. Es más, utilizamos, por ejemplo, esos choques a nivel estructural y global para modificar, identificar de qué forma podíamos mejorar estas agendas globales. Hoy estamos concentrados eh, en ver cómo podemos acelerar el cumplimiento, cómo podemos superar esas barreras estructurales que hoy están en el cumplimiento de las metas. Nuevamente, no es un tema de recursos, es un tema más de alineación, de focalización y sobre todo que podamos tener más actores involucrados. Uno de los temas que a nosotros más interés nos genera hoy en día es necesitamos saber con mayor detalle cuál es el aporte del sector privado al cumplimiento de los ODS. Ahí hemos avanzado, por ejemplo, con iniciativas de la mano del gobierno, como es el trazador de los ODS o el SDG Corporate Tracker, pero necesitamos ¿Cómo poder está? ir más allá. Necesitamos realmente innovación e ideas para saber cómo están de manera complementaria aportando el sector público, el sector privado, los ODS, qué barreras tenemos, por ejemplo, y por qué seguimos teniendo dificultades en generar empleos de calidad, en generar empleos, por ejemplo, para poblaciones que hoy en día tienen altas barreras, como por ejemplo pueden ser las mujeres o por ejemplo las personas mayores, porque esos son detonantes y que si logramos superar esas barreras, seguramente podemos acelerar el cumplimiento de los ODS. Entonces, pues mi opinión personal es que no es un tema de alejar hoy la fecha del cumplimiento, es un poco utilizar esta información para entender cuáles son las barreras que nos están impidiendo llegar allá y poder tener ahí una medición un poquito más clara y pues para la siguiente agenda a nivel multilateral, pues identificar qué compromisos podemos hacer como países. Javier, no me quedó claro algo Uh-huh. y quisiera que me lo explicaras un poco mejor. Cuando tú me hablas de que no tenemos métricas del sector empresarial, es decir, los objetivos, las métricas, ustedes las están sacando de la información que ustedes tienen, de qué tipo y qué, o sea, que, a ver, ¿qué tanto nos está faltando de métricas en el país? Porque si uno recogiera la información del sector privado, podría ser que estemos mejor. ¿Qué tanto, que esas métricas, de dónde salen? Es la primera pregunta, si no están saliendo del sector privado. Y dos,
del sector privado, ¿qué porcentaje más o menos podríamos estar teniendo información para sumar a las metas? ¿Y cuánto nos faltaría? Entonces, pues hoy ¿qué tenemos? Hoy tenemos pues de los 169 indicadores a los cuales le hace seguimiento Colombia, pues vemos su avance año a año y pues cada 2 años el país envía un reporte de cumplimiento de los ODS a la Asamblea General de Naciones Unidas, tal y como pues se estableció en ese compromiso en la agenda multilateral. Sin embargo, por ejemplo, el desafío es entender cuál es el aporte o qué aporte, por ejemplo, en materia de financiamiento están teniendo los diferentes sectores en cumplimiento de esa agenda. Hoy lo tenemos con cierto nivel de detalle para los recursos que representan la inversión pública. Entonces, hoy sabemos del presupuesto público, pues cada peso que se destina, pues a qué categoría o a qué ODS en teoría pues está contribuyendo. En el caso del sector privado, pues tenemos estas iniciativas como el trazador de ODS, el SDG Corporate Tracker, pero pues ahí tenemos un grupo de empresas, pues más o menos un poco más de 300 empresas, pues que es un conjunto bastante pequeño, pues del número de empresas en el país. Esperamos o sea este que es año. un porcentaje muy pequeño. Es un porcentaje muy pequeño. Nuevamente, pues estamos este año esperando producir un nuevo informe, pero pues para nosotros sería ideal que cada vez más pudieran las empresas reconocer cuál es esa agenda y automedirse. Diagnosticarse, entender pues de pronto su modelo de negocios, cómo recoge principios pues, de sostenibilidad y pues cómo tiene negocios con sentido que aportan en cierta medida a los ODS. Ahí nos falta pues, trabajo, pero yo creo que, por ejemplo, el sector gremial, los gremios de la producción son un escenario ideal para empezar a desarrollar estas iniciativas y por qué no pensar que los gremios empiecen a entender pues, de su tejido empresarial cuál es su contribución particular a los ODS. Y yo creo que pues, podríamos acá incluso en el marco de FENALCO y FENALCO Solidario empezar a hacer, porque pues tenemos herramientas, pero claramente las herramientas hoy son insuficientes también para entender las particularidades que tiene cada sector económico del país, pero pues por ahí tenemos que empezar. Pues Javier, te doy una buena noticia. Nosotros desde la corporación y FENALCO ambos estamos súper comprometidos con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, te cuento, dentro de la mega de la corporación, es que todo el portafolio de nuestra corporación tiene que estar alojado con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero lo más interesante es que nosotros nos adelantamos a las métricas. Hoy tenemos unas métricas alrededor de 1000 organizaciones a nivel nacional. Con mucho gusto te podemos compartir la información. De hecho, está alojada en la página web, donde todos los servicios que hoy tenemos están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces nosotros podemos sumar a esas métricas, ponemos a disposición, acá está nuestro equipo de la corporación, a quien saludo, para que podamos trabajar en equipo y que podamos entrar a hacer. Ya de entrada 300, nosotros tenemos 1000 y yo creo que podemos sumar. A los empresarios también pueden articularse a esas métricas que tienen ustedes, porque lo más importante es cuantificar y cualificar lo que hacemos en este tema. Lo que no medimos, pues, posiblemente no existe. Entonces hay que medir, hay que cuantificar. Entonces ahí la invitación a los empresarios a que identifiquemos y que articulemos también eso a la estrategia del negocio. O sea, de que no lo volvamos acciones desarticuladas, sino que las articulemos de manera estratégica con ese propósito como organización y que así podamos tener un impacto importante. Tengo varias preguntas, me están llegando por el celular, me llegan por acá. Te voy a ir haciendo algunas preguntas a todos los que me han escrito. Muchas gracias.
hacemos mucho más dinámico cuando nos acercamos. Y el propósito, Javier, es que todos estos empresarios se acerquen a ti y que te hagan esas preguntas que para ellos son supremamente valiosas. Entonces, Laura me pregunta, ¿cómo se mide o se valora el aporte de las empresas que ya por su razón social se alinean con alguno o varios objetivos de desarrollo sostenible? Ejemplo, empresas de gestión social o ambiental o empresas en el sector eléctrico que van orientado a energías limpias. Gracias por tu pregunta, Javier. Ok, pues mucho, hay varias metodologías, pero por ejemplo les diría algo que nosotros usamos mucho como para entender cómo ha evolucionado esto es un reporte que sale periódicamente que se llama el SDG Challenge, el reto por los ODS, y es un análisis que hace Sí. PricewaterhouseCoopers. Javier, ¿es este? ¿Ese es el de Price? ¿Sí? Yo saqué este análisis que me pareció en una hojita Sí. súper, si de pronto Daniela, Daniela lo puede compartir, si Daniela me está escuchando lo puede compartir en el chat, porque en una hoja Javier saca todos los parámetros y las métricas. Sí, y acá básicamente lo que hace PwC es coger un conjunto de los reportes de sostenibilidad empresarial y a partir de ahí hacer una identificación de esa contribución a los ODS. Y ahí hay temas interesantes. Hoy en día es prácticamente imposible encontrar un reporte de sostenibilidad empresarial que no mencione los ODS. Okay. Pero mencionarlos no es suficiente. Entonces, hoy en día todavía estamos en que 3/4 partes de los informes de responsabilidad social en algún momento mencionan los ODS o la Agenda 2030. Hay otro pool un poco más pequeño donde las empresas hacen menciones específicas a los ODS, es decir, mi modelo de negocio está contribuyendo al ODS 8 y pues aboga por mejores prácticas laborales, por ejemplo. Un grupo más pequeño ya hace conexión con las metas con las que el país está contribuyendo, es decir, conecta, por ejemplo, en el caso de Colombia, con alguna de las 169 metas e indicadores específicos. Es decir, mi modelo de negocio está contribuyendo a reducir la pobreza multidimensional en esto. Y finalmente, pues hay unas empresas, y solamente es el 1% de las empresas que tienen una medición específica de su desempeño atado a metas ODS. Entonces, pues, ¿cuál es el punto? Pues yo creo que debe ser un tema progresivo. Lo primero es empezar a hablar en este lenguaje, en este diálogo, y lo primero es, como lo decía, hacer un diagnóstico, un barrido y realmente cuál es el aporte de mi modelo de negocios a esa agenda de los ODS y pues si mi negocio está en Colombia, pues cómo le está pegando a los 169 indicadores que tiene Colombia dentro de la agenda global. Y posteriormente creo que eso permite, por ejemplo, pensar en que a la hora de tener un plan de acción o un plan estratégico, pues definir indicadores específicos que no solamente midan el desempeño de la empresa en términos de utilidades o de generación de ingresos, sino que ver cómo pues, el modelo contribuye a un indicador específico. Yo creo que hacia allá puede ir la discusión sobre este tema en el país. Javier, por acá desde mi celular me llega otra pregunta y dice, teniendo en cuenta el panorama político actual, ¿cuál cree que son los posibles escenarios para nuestro país en cumplimiento a los ODS? Estamos a puertas de unas elecciones.
Obviamente, pues eso hay que visualizar en perspectiva que, sin hablar, obviamente no vamos a hablar de ningún tema de candidatos ni nada, pero qué tanto afecta el tema político en esas metas que tenemos como país. Pues no debería, Sandra. Pues de hecho, esto es una agenda, pues es una política de Estado que trasciende gobiernos. Nuevamente, pues Colombia adquirió este compromiso en el 2015 y debe llevarlo a 2030. Es decir, ya han pasado, pues mucho, ya ha habido 2 gobiernos nacionales que han implementado, continuado con la agenda y nos quedan por lo menos unos 3 más que van a tener que seguir, por ejemplo, emitiendo estos reportes de cumplimiento voluntario y pues Colombia va a tener que poner la cara cada vez en este esperado espacio global y cómo está contribuyendo y realmente teniendo un compromiso activo sobre las metas. Así que yo pensaría que eso no, pues la situación o el contexto político no debería alterar algo que pues, desde su diseño es una política de Estado. No obstante, lo que sí creo que es importante es entender que los desafíos estructurales que tiene Colombia hoy en día sí van a tener un efecto sobre la velocidad o si somos capaces de superar esas barreras que, como lo he dicho acá, tenemos para el cumplimiento. No es un tema de presupuesto necesariamente, es un tema de tener mejor focalización de cómo invertimos y hacemos el gasto y de cómo juntamos esfuerzos entre los actores del gobierno, entre el sector privado, hacia una agenda común y pues que se traduce en mejores condiciones de vida y en un mejor planeta pues para los colombianos. Y creo que pues los desafíos en ese orden son enormes en Colombia, sobre todo pues si pensamos por ejemplo en la sostenibilidad fiscal, en el ajuste que requiere nuestro sistema de protección social, el ajuste que requiere las condiciones hoy en día del mercado laboral. Creo que incluso pues, las necesidades pues, que en este escenario son muy claras de la facilidad o de las mejores facilidades que necesita el sector empresarial para poder hacer sus negocios. Entonces yo creo que mientras la agenda sea esa, pues se van a tener que atender estos temas sí o sí, independientemente del gobierno que llegue. Claro, ahí el tema que tú mencionas es el ritmo que se le dé. De acuerdo, pero pues ahí pues en el próximo año Colombia tendrá que enviar nuevamente un informe de cumplimiento de los ODS y ahí es donde pues nos pasan al tablero. Entonces pues es un escenario que quien tenga que afrontarlo pues tendrá que responder por el compromiso de que Colombia como país ha adquirido en esta agenda global. Ok. Laura me pregunta, Javier, ¿cómo miden la contribución de los consumidores o ciudadanos? ¿Me estás escuchando bien? Sí, sí, sí. Ok, ¿cómo miden la contribución de los consumidores o ciudadanos al cumplimiento de los ODS, teniendo en cuenta que la cultura y conciencia de cada uno de nosotros es deficiente? Cada vez somos más ajenos al tema. Ok, pues la contribución de hecho, pues no se mide a nivel del consumidor. De hecho, es más bien el consumidor el que, pues desde nuestro punto de vista, de tener algún tipo de responsabilidad sobre cómo su consumo es más bien responsable o, por ejemplo, atiende a negocios o empresas que están aportándole a esta agenda global. Nuevamente, pues la generación de la riqueza y los que pues tienen la capacidad de mover la aguja en el cumplimiento de estos indicadores sociales, económicos, a nivel de planeta, pues es el sector gobierno y el sector privado. No es a nivel
de los consumidores, de los empleados o trabajadores. Nuevamente yo puedo establecer como un modelo de negocios le apunta a la contribución de los ODS o, por ejemplo, cómo un programa del gobierno está ayudando a reducir. Estás mirando, pero mira, me perdí media conferencia. De pronto nos ayudan con el micrófono, gracias. Listo. Pero entonces no es algo que el consumidor tenga como medirse a sí mismo, más bien es su consumo, sus decisiones de consumo, de inversión, las que pueden favorecer ciertos patrones o modelos de negocio que pues, atiendan a esta agenda. Sí, de hecho yo creo que cada vez hay más cultura alrededor de ese tema y pues obviamente las generaciones cada vez están teniendo en sus intenciones de compra más criterios en los temas de sostenibilidad, en los temas ambientales. Entonces, pues hay un buen panorama porque hay una cultura, pero necesitamos sensibilizar. De hecho, nosotros en la página web vamos a tener alojada la calculadora de huella de las personas, porque en la medida de que nosotros seamos sensibles al tema, vamos a hacer esas transformaciones. Y obviamente yo cuando le hablo a las empresas de su mirada prospectiva en 10 o 15 años, es que completamente los negocios y los servicios se van a transformar y se van a ir transformando con criterios de sostenibilidad. ¿Cierto? Nadie va a querer comprarle a una marca que quizás no contribuya, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible o que quizás sea muy sensible en los temas ambientales. Entonces, esto tiene que estar articulado, obviamente, a las organizaciones y que no lo veamos ajeno. A mí me llamaba mucho la atención hace poquito ver en las páginas de los diarios las inundaciones tan enormes en los centros comerciales. ¿Esto qué impacto tiene desde lo económico? O sea, es que nosotros debemos aterrizarlo, obviamente, a nuestro negocio y es que si hay unos niveles de pobreza altos y cada vez van creciendo, ¿quién va a comprar nuestros productos o nuestros servicios? Es decir, tenemos que interpretarlo como desde la estrategia, pero también desde lo económico. Y ahí es, yo les digo mucho a las empresas, es que el tema no es los osos polares que están lejanos, sino cómo afecta tu negocio, cómo tienes que hacer transformaciones desde tu entorno, desde tu producto, desde tu servicio, porque si no, no va a haber viabilidad. Las empresas, y nosotros tenemos una campaña que se llama Las Organizaciones del Futuro, yo estoy convencida, son las que van a estar trabajando estos objetivos de desarrollo sostenible. No, totalmente de acuerdo. Tienen un impacto enorme. Y el consumidor, y pues ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, pues cada vez cuenta con más información, es mucho más informado y a la hora de tomar decisiones de consumo, cada vez más estas variables toman peso. Entonces, por ejemplo, de cosas tan sencillas como, por ejemplo, no sé, si una marca tiene, y así sea una marca, no sé, una marca ya de, no sé, tradicional de 50 años, tiene una imagen que de pronto no representa estándares, por ejemplo, de, pues, o temas de equidad de género, pues ya los consumidores van a tomar otra decisión. Si, por ejemplo, dentro de la cadena de proveeduría no se respetan buenas prácticas laborales o no se pagan precios justos a los proveedores, pues esa información llega a los consumidores y ahí se toman decisiones. Entonces yo creo que cada vez más, nuevamente, por un tema, como lo decía e invitaba al principio de la intervención, pensar en la agenda ODS y en la agenda 2030 es un buen negocio. Así es un buen negocio desde la sostenibilidad empresarial, desde la posibilidad de lograr más inversiones, desde la posibilidad de tener mejores ventajas en el aspecto regulatorio, de tener empleados pues, o actores interesados en mejores condiciones. Entonces, por eso es que nosotros creemos que realmente es el sector privado, el jalado, y pues mucho, donde hoy tenemos la gran brecha,
y creemos pues donde está la mayor oportunidad de acelerar y lograr cumplir con las metas que nos hemos puesto en esta década de acción. Y te complemento algo, y es, o sea, una conclusión importante para los empresarios que nos escuchan. Entonces, sabemos que vamos a articular todos estos temas de sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, que los vamos a cualificar y a cuantificar, pero que también vamos a comunicar qué estamos haciendo. A veces los empresarios nos quedamos callados. Los empresarios no estamos contando lo que estamos haciendo en temas de sostenibilidad. Y lo otro, hablando del tema reputación, pero asociado al manejo de crisis, la mayoría de las crisis de las organizaciones se dan por temas de sostenibilidad. Entonces, tenemos que trabajar para evitar futuras crisis que podamos tener en nuestras organizaciones, y estos temas de sostenibilidad son la columna vertebral para ese tema. Vamos a hacer una última pregunta porque ya el tiempo se nos está agotando, pero ha sido espectacular, Javier, este espacio ha sido maravilloso. La última pregunta que voy a hacer acá, y es, me preguntan, ¿no debería ser, dame un minuto, no debería ser normativo y obligatorio para las empresas evaluar los impactos positivos y negativos a los ODS, tener objetivos y metas al respecto del país? Aquí este es un tema muy controversial que se ha hablado de la obligatoriedad o la voluntariedad. ¿Qué opinas tú al respecto? No, pues acá, Micho, yo lo que creo, y sobre todo pues frente al sector de las MIPYMES en el país, yo no creo que la solución, y sobre todo en un tema como esto, sea la obligatoriedad. Micho, el tema obligatorio, es más, creo que en el país pecamos por un nivel muy alto de regulación para el desarrollo empresarial. Y yo creo que incluso esa falta de coordinación en la regulación a nivel nacional, a nivel local, hace que cada vez sea más difícil que las empresas puedan crecer y profundizar e incluso ser más productivas. Así que yo no creo que esto sea un tema de obligatorio. Es más, lo que creo es que esto debe tener incentivos, y que las empresas deben reconocer cuáles son esos incentivos que les van a permitir que esto tenga efectos positivos en el crecimiento de su negocio y en su productividad. Así es. Es ahí es donde está yo creo que el secreto. Cuando una empresa esté buscando acceso a capital y de pronto un fondo de inversión o un banco o algo así vea que esta empresa tiene unos principios diferentes, ahí está la oportunidad. Entonces, más que el tema obligatorio, porque no creo creo que son más los casos de fracaso en estas regulaciones obligatorias, y pues incluso tenemos el riesgo de simplemente pues hacer un cumplimiento de esta norma, pero no que cambie los modelos de negocio. Así es. Entonces, pues por eso no creo. A nosotros nos interesa es que realmente los modelos de negocio cambien, que pasemos a modelos de negocio con sentido, y que eso permita que las empresas crezcan, que sus trabajadores estén más satisfechos y que realmente generen mayor progreso y estándares de calidad de vida, pues preservando el medio ambiente en el país. Y yo creo que eso se da es con otro tipo de instrumentos e incentivos. Sí, yo coincido contigo. Pienso que la autorregulación de las organizaciones es mucho más favorecedor, la generación de cultura a nivel interno, y ojalá que en las licitaciones el tema de objetivos de desarrollo sostenible empiece también a pesar fuertemente, porque es una forma de motivar también al sector privado. En el chat colocaste tu correo, cualquier inquietud que tengan la pueden conectar, y nuestra directora ambiental acaba de colocarles también unos informes de ODS para los que quieran profundizar en el tema. Una última pregunta, porque no quiero dejar a esta persona por fuera, y es, y ya íbamos cerrando este espacio, y es que Paula Quintana me pregunta cómo se alinean o se complementan los 10 principios del Pacto Global con los ODS. Ok. Vale, no, es una buena pregunta. Recordemos que Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas, y es precisamente una de esas iniciativas que sale como respuesta a esta Agenda 2030, en intentar socializar y vincular de manera mucho más activa al sector privado
en el cumplimiento de esta agenda, porque nuevamente creemos que es el gran catalizador y donde está la gran brecha y la oportunidad para lograr este tema. Entonces, es simplemente, Mecho, y en el caso de Pacto Global en Colombia, pues está pues, manejado por un gremio, por Andesco, pero pues está el sistema de Naciones Unidas ahí involucrado, y a nivel global es una iniciativa de Naciones Unidas, o sea que son dos agendas complementarias, en donde pues la iniciativa de Pacto Global, su principal aporte es lograr esa plataforma de articulación con el sector privado en aras de lograr pedagogía, iniciativas que permitan trazabilidad, diagnóstico y sobre todo pues poder... Javier, se apagó tu micrófono. En cómo el sector empresarial y privado a través de estas plataformas de compartir buenas prácticas está aportando a los ODS. Así que Pacto Global nace precisamente del acuerdo de la Agenda 2030 y pues con todo el apoyo de Naciones Unidas, y así es el caso, por ejemplo, en Colombia. Ok, Javier, un placer dialogar de este tema tan interesante, agradecerte tu generosidad con todo este contenido, la verdad, comprometidos a todos nuestros empresarios que trabajemos, descarguen lo que les acabamos de mandar de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, estamos comprometidos desde FENALCO, desde nuestra corporación FENALCO Solidario Colombia, a seguir trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, mil gracias, Javier, espero que podamos tener otros encuentros para hablar de este importante tema, y a todos los asistentes agradecerles pues su tiempo, porque estos temas hay que hablarlos, la verdad es un tesoro poder compartir y dialogar frente a este tema. Entonces, Javier, muchas gracias. No, a ti, Sandra, muchas gracias por la invitación, y pues a todos los empresarios que nos acompañan en la sesión de hoy, pues un gusto poder presentar estos temas, conversar, y nuevamente estamos con toda la exposición desde el equipo de PNUD Colombia para apoyarlos en lo que necesiten, y pues que se unan a esta iniciativa de que pues todos somos responsables y garantes de que cumplamos la Agenda 2030 y que Colombia sea y continúe siendo protagonista en este tema. Así será. Un saludo también muy especial a Lina del PNUD, y bueno, muchas gracias. A todos, Okay. feliz día, que estén muy bien. Feliz día. Chao. Gracias, hasta luego. Adiós.